Muy buenas tardes a todas y a todos quienes nos acompañan aquí en esta explanada de las mujeres rurales, enmarcada en una escultura ahí atrás, que es un homenaje a la milpa. Y a mi derecha, por el busto del generalísimo Emiliano Zapata. Es un muy buen escenario para celebrar a nuestro maíz. Quiero agradecer a todos que nos acompañan en el presidium y muy especialmente a la señora Ramona Zúñiga Argueta. Ella en su narración nos ha dicho pues que continúa esta historia de 7,000 años en este territorio que hoy día es México, que le dio al mundo el maíz. La domesticación del maíz no terminó. La domesticación del maíz sigue todos los días en los campos de doña Ramona y muchas personas como ella. Agradezco muy especialmente a nuestra invitada de honor, la maestra Malena Díaz, esta maravillosa artista que nos regala estas obras extraordinarias que ya tendrán los que están aquí oportunidad de visitar, y espero que hagamos disponibles, si nos permite la autora, en imágenes en nuestras redes sociales. Por supuesto a Diego Montenegro, a Liica, que ha facilitado poder contar con esta obra, a la FAO y a mis compañeras de trabajo, Nancy Mejía y Xochitl Ramírez. Si ustedes van al Museo Nacional de Antropología, que es una joya y deberían de ir, entrando, la primera sala a su mano derecha es una sala dedicada a los pueblos anteriores a las culturas, a las grandes culturas. Es la formación de los primeros asentamientos humanos, algunas pocas chozas, unas pocas casitas reunidas. Eso fue posible única y exclusivamente porque los pueblos ya entonces habían avanzado lo suficiente en la domesticación del maíz y en ir descubriendo la forma de producir ese maíz que no existía, que es su creación, como para que pudiera haber un excedente de maíz y pudieran entonces decir, bueno, pues ya no tenemos que estar recorriendo la selva, los bosques, ¿no es cierto?, buscando dónde podemos vivir, comer un poco más. Se pudieron asentar. Y esa es la primera semilla de la cual nace, antes que nada, la cultura olmeca, la madre de nuestras culturas mesoamericanas. Para los olmecas el maíz era el centro del universo, ni más ni menos, el centro del universo. En la cultura maya ya nos acaban de decir, los dioses crean a los seres humanos de maíz, de maíz. Por eso una de las grandes obras de la literatura guatemalteca se llama precisamente Los hombres del maíz, los hombres y las mujeres del maíz. En la cultura nahua se nombró al maíz tlaoyi, que significa, me dicen, nuestro sustento. México es una gran nación y tiene raíces muy profundas. Y esas raíces se entrelazan con la historia del maíz, con la historia de la milpa, con la historia del nixtamal también, porque el maíz hoy es también nixtamal. Hoy me interesa sobre todo resaltar al maíz que no solo es historia, sino que es realidad contemporánea. Porque la pregunta es, bueno, ¿y por qué el maíz, que tiene 7,000 años de historia en lo que hoy día es México y Mesoamérica, por qué no está solo como una pieza de nuestros museos? ¿Por qué es que seguimos en una sociedad donde el maíz es tan central? Y hay distintas razones, pero quiero destacar una de ellas. La importancia central del maíz en nuestra alimentación
y en nuestra nutrición. Estaba revisando los datos de la última encuesta nacional de salud y nutrición que hace periódicamente el Instituto Nacional de Salud Pública. Y según esta encuesta, que ve qué es lo que comemos las y los mexicanos, todo, ellos nos dicen, los científicos, que solo la tortilla, nos aporta lo siguiente en promedio. El 19% de toda la energía que necesitamos para vivir, para movernos, para levantar un brazo, 19%. El 27% de los carbohidratos, el 36% de la fibra, el 15% de la proteína. El 15% de la proteína de los mexicanos viene del maíz, de la tortilla. El 19% del hierro, el 20% del zinc, el 24% del calcio, el 27% del magnesio, el 27% del fósforo, el 14% del potasio y entre el 11 y el 20% de aminoácidos esenciales sin los cuales estaríamos muertos, como la tiamina, la riboflavina y la niacina. Esa es nuestra tortilla. Y ya no es solo la tortilla, ya no es solo el maíz, porque aquí entra en la historia el nixtamal. Es el nixtamal, como ha descrito en un gran libro la profesora Aurora Gómez Galvarriato, un libro publicado el año pasado, que es una historia del maíz. Y ella explica cómo es este proceso de nixtamalización que convierte este grano de maíz en este superalimento que les acabo de describir. Es solo después de la nixtamalización que todos estos nutrientes se hacen presentes en las cantidades que les he dicho. Y es, ni más ni menos, como lo llamaron sabiamente los nahuas, el sustento de México. Y ya no en un sentido figurado, sino en un sentido material y biológico. El sustento de México. Y aquí nos cruzamos entonces con esta obra de Malena Díaz, con la trenza del maíz y la mujer campesina. Agradecemos a Malena esta bella, esta poderosa obra y que nos haya permitido sobre todo tenerla aquí y sorprendernos con ella. Y nos encontramos con la obra de Malena porque la historia del nixtamal no es la historia de los campesinos en general, es la historia de la mujer campesina, porque son las mujeres campesinas las que descubren la nixtamalización, no son los hombres campesinos, son las mujeres campesinas. Y son ellas las que nos regalan este superalimento del que disfrutamos las y los mexicanos. Y es por eso que el maíz no solo es una pieza de museo, no solo es nuestra historia, nuestra cultura, es presente. El puente entre esa historia y este presente son las y los 2.4 millones de productores y productoras, como la señora Ramona Zúñiga, que habló antes que yo, que hoy en día están a punto de iniciar su cosecha de maíz en el ciclo primavera-verano y que en otras partes de México están ya pensando en la siembra del maíz del ciclo otoño-invierno. Maíz blanco para grano no transgénico. El 36% de todo el maíz que se produce en México se cosecha en campos de menos de 5 hectáreas. Son los campos de las y los campesinos, quienes dicen con desprecio que los campesinos poco contribuyen a nuestra alimentación, no saben de lo que están hablando. 36%. Casi 4 de cada 10 tortillas de este superalimento. Y si llegamos hasta los campos de hasta 10 hectáreas, el 57% de la producción nacional de maíz blanco de grano.
viene de estas manos de campesinos, campesinas y pequeños productores. Casi 6 de cada 10 tortillas vienen de estos campos. Son ellas y ellos, porque de ahí al nixtamal y a la mesa de cada uno de nosotros, porque yo me atrevo a decir que no hay mesa mexicana donde no comamos tortillas, o cualquiera de los casi 700 platillos que forman hoy en día la gastronomía mexicana del maíz. Casi 700 formas de consumir este superalimento. Atole, chilaquiles, chimole, corundas, elotes, esquites, garnachas, molotes, panuchos, peneques, pinole, pozoles, sopes, tamales, tacos, tlayudas y por supuesto la reina, nuestra tortilla de nixtamal. Ese es el presente del maíz. No es solo la historia, no solo es la cultura. Es por eso que el maíz no está solo en nuestros museos, como tiene que estar, porque es parte de la historia. Las raíces de nuestra gran nación de México y las raíces del maíz, pues son una, están unidas. Y ese es el enorme legado de nuestros campesinos, nuestras campesinas, de nuestros pueblos originarios. No solo a México, no solo a Mesoamérica, a la humanidad entera, como ya dijo Diego. A la humanidad entera. Cuando a mí me dicen, es que no saben producir, son poca cosa. Yo les digo, bueno, el día que tú descubras, que tú inventes algo parecido al maíz, ahí platicamos. Muchas gracias. Gobierno de México.